Y bien, ya estamos en Facebook. David, bienvenido, David Galeano de Colombia. Nos vas a hablar sobre la figura de Hermes y su importancia en la psicología analítica, ¿verdad? Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Lo que no me enviaste, David, me acabo de dar cuenta, perdón, es un currículum tuyo, pero contanos un poquito, vos, tu CV. Nada, pues yo soy un tipo necio que estudio psicología y otras cosas y me dedico básicamente a la psicoterapia y a acompañar grupos de estudio y cursos en diferentes campos muy relacionados con la psicología profunda. ¿No? Gracias. He hecho 2 o 3 cosas, pues me gusta el trabajo en lo comunitario, algo de historia tengo de caminar en estas tierras en Colombia, porque me parece demasiado importante poder relacionar eso que vamos pensando con lo que vamos construyendo también en términos de nuestra propia imagen, de nuestra idea frente al ciudadano que estamos siendo. Eso más que todo, bueno, trabajo como agricultor ahorita, es como una de las grandes pasiones que he ido encontrando en los últimos años de mi vida. Recientemente me estoy mudando de casa, instalándome en una cabañita, y qué rico poder tener esta tecnología que nos permite conectarnos. Bien. La cachorra. Tenemos una cachorrita súper chiqui, un segundo. Está bien, dale, dale. Está muteado, David, ¿eh? Sí. Bueno, no, vamos a conversar de la importancia de Hermes en la psicología analítica, en la psicoterapia profunda. De entrada, pues muchísimas gracias al Instituto Eleusis por hacerme parte de estas jornadas. Muchas gracias a Nati por su acompañamiento en toda esta parte compleja de los sistemas, y a cada una de ustedes por estar ahí de frente a estas jornadas. Veo que todavía hay personas conectadas tras 2 días de jornadas, un domingo en la noche a la hora de la cena. Eso sí, tener mucho interés en todo este proceso, eso me parece maravilloso. Qué rico que esto se esté dando. Y nada, yo creo que desde el instituto, muchísimas gracias probablemente a Roberto y a Nati, que han estado jalando estas jornadas y haciendo un montón de trabajo tras bambalinas tremendo para que funcione. Vamos a conversar entonces un poco sobre Hermes, sobre su figura, sobre lo que nos queda de la imagen. Si quieres, Nati, arrancamos con las presentaciones que te dan ahí. Creo que son como 10 Perfecto. imágenes. La primera imagen nos la podemos saltar, que es la que ya conocimos de esto. Ahí estamos. Entonces, lo primero es cómo aprender a pensar. Y trabajar desde la psicología profunda implica asumir lo propio de un trabajo hermenéutico. Eso quiere decir pensar históricamente. Y esta hermenéutica implica ya un trabajo de interpretación, de explicación, una cierta traducción de la imagen, para tratar de acercarnos al sentido que tienen las cosas. Tenemos una gran dificultad en el acercamiento teórico a la realidad, y hay muchos errores frecuentes frente a cómo hacemos este trabajo. En la imagen tenemos una cosplayer o un cosplayer diciendo que está encarnando la imagen de la personificación del dios Hermes. Pero ¿cómo lo vemos desde la actualidad? Un error frecuente para nombrar lo real como historia, como ser, como sentido, como lo que hay en sí, tiene que ver con la pobreza del concepto y su incapacidad para abarcar lo pensado. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Nos vamos a dar por rendidos
por vencidos, intentamos continuar con la labor. De entrada, creo que desde mi postura quisiera renunciar a esas fantasías iluministas decimonónicas que pretenden conocer el mundo desde el pensamiento exclusivamente. ¿Y cómo más hacerlo entonces? ¿Cómo acercarnos a esto desde una experiencia? Humanamente, hoy seguimos refutando lo pensado y aprendiendo de la experiencia, de nuestra propia experiencia, de nuestra propia ingenuidad y de nuestra propia limitación. Se habla mucho sobre pensar. ¿Y qué será eso? Y todo aquel que alguna cosa sabe parece llegar a creer que lo que sabe y lo poco que ha pensado le es suficiente. A lo sumo, la mayoría de nosotros solamente podemos vivir bajo la sombra de las ideas de los que ya pensaron. Creo que es muy importante tener este punto de partida, porque tal vez se trata de adecuarnos a la lógica de la realidad. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo construir desde ahí? ¿Y cómo lo hacemos todos? Porque todos parece que tenemos algunas certezas, algo de conocimiento, una pequeña chispa de luz entre toda esta oscuridad que es el misterio de la vida misma, que parece un hecho improbable. ¿Cuál será la relevancia de Hermes en la historia de nuestras ideas? Parece ser una relevancia suma. Es demasiado grande su imagen y muchos caminos se han construido en torno a la imagen de quién es Hermes y qué es eso que hoy seguimos nombrando bajo la figura de Hermes. Tenemos que tener en cuenta varios fenómenos. De entrada, creo que hay dos que me parecen muy importantes. Es asumir que el sincretismo religioso, entiéndase por sincretismo religioso, esta necesidad de los pueblos de ir asumiendo las creencias de otros, ir incluyéndolas en su propia experiencia, y como las ideas funcionan como un marco de referencia para la experiencia, una vez aprendemos algo, tenemos un concepto, una idea más o menos clara, entonces nuestra experiencia se va filtrando en función de que pareciera que podemos entender eso. Muchas cosas se han hecho pues, en los últimos 2 siglos para tratar de evitar caer solamente en este fenómeno. El otro elemento es el de la polisemia, pues reduciendo un par de cosas que creo que hay que tener en cuenta. Entonces, la polisemia implica que en función de nuestro devenir histórico, de nuestra experiencia personal, le vamos dando un sentido particular a los significantes que estamos usando y un cierto tono afectivo a esos significantes. Entonces es muy difícil poder comprender las cosas. Estudios filológicos, históricos, dicen que la palabra Hermes proviene de Herma, que era como una marca, un título de rocas, dirán algunos, que se usaba para marcar los caminos. Y por ahí viene quedando como una imagen. Tiene algo que ver entonces con el transitar, con el caminar, con el movilizarse. También es, desde mi perspectiva, creo que ahora mismo estamos habitando sobre la corteza muerta del mundo antiguo, pero eso permite que nos nutramos de sus restos. Y si podemos ir construyendo, conociendo un poco de eso, ahí parece haber un buen sustrato para nosotros. Esta mañana estaba haciendo compostaje, también entregándole a la naturaleza eso que se muere y que pasará por un proceso de putrefacción para volver a nutrir el mundo. A lo mejor las ideas también tienen que vivir ese movimiento. Y mientras la estructura del viejo mundo se derrumba, las nuevas generaciones parecen que seguimos necesitando
nutrirse de algunas de esas imágenes fundamentales que están ahí para moldear un poco nuestra experiencia, intentando muchas veces no caer en juicios a priorísticos, pero eso realmente es muy difícil. Entonces, estas imágenes que necesitamos se convierten en el soporte para toda nuestra experiencia en el mundo. Algunos lo asumen más desde una perspectiva esotérica, otros son más pragmáticos, algunos están necesitando buscar la belleza a partir de lo artístico, lo estético. Entonces, ¿cuál será el camino que propone la psicología analítica? Pues, nombrarlo analítico ya implica que hay un proceso deconstructivo en la lógica del proceso de pensamiento racional. Miramos la siguiente imagen, Nati. Entonces, si buscamos a Hermes, pues vamos a encontrar muchas cosas. Y nos vamos a encontrar muchas figuras. Desde ese Hermes Trismegisto relacionado con el dios Tot en el mundo egipcio, esta figura que es el Hermes olímpico, que se convirtió como en un elemento tan relevante para nosotros y que un gran psicólogo imaginal, Rafael López Pedraza, trabajar en un libro maravilloso que se llama Hermes y sus hijos, que espero que yo hable un poquito más tarde un poquito de ese libro, porque me parece muy importante, y si no, pues tendremos espacios y seguimos conversando sobre eso. Hermes, un dios olímpico, pero con un origen un tanto particular. Se dice que nació en una caverna, y pese a ser un dios olímpico, en los relatos no aparece como alguien que siempre esté en el Olimpo. Se dice que, a pesar de venir del mundo más digno, de la más alta dignidad, el mundo de los dioses, prefería estar como entre los humanos y entre otras criaturas. Era un dios ciertamente ambiguo. Entonces es un dios reconocido en la historia como un franqueador de fronteras, psicopompo, mensajero. Él será el guía de Coré. Ya hablaron de ella hace un rato. Yo creo que también se decía que él guiaba a los atletas olímpicos a sus juegos, que era el guardián y protector de los caminos. Se encomendaban todos a él antes del viaje. Se envió del comercio, de la buena suerte. Y en ese sentido, entonces, el dios de las riquezas, del comercio, surgía la riqueza. También se habla de la influencia de Hermes sobre el azar, el dios de los dados. La gente susurraba sortilegios antes de lanzar los dados para que Hermes influenciara esa tirada. ¿Tendrá alguna relación con lo que hoy nombramos bajo el pensamiento complejo, la termodinámica del no equilibrio y nuestro intento de comprensión del caos? También se creía que Hermes incrementaba la fertilidad de las ovejas. Jung hizo un estudio muy profundo donde demostró cómo la figura de Hermes está relacionada con la idea de Cristo, el buen pastor. También está relacionado entonces con el dios Pan. Con todas estas cosas que estoy nombrando, quisiera señalar una vez más que para nosotros hoy es imposible saber qué pensaban nuestros ancestros hace 2000 años cuando nombraban a Pan.
Quizás hablando de astrología, ahorita nos cuentan por aquí que están diciendo, porque yo me distraigo en el chat. Lo primero que hace Hermes al nacer es escapar de su madre y robar el ganado de su hermano Apolo. ¿Qué sentido tiene que este dios vaya y le escape esto? Escape, bebé, aún en pañales me lo imagino, y logre engañar a su hermano y robarle el ganado. Pegasa dice que como Hermes es el dios de los ladrones, entonces hay un asunto ahí como de un engaño en la psicoterapia. Y que es muy práctico, podemos entenderlo de la siguiente forma. Yo voy a un terapeuta y le pago para que él haga algo que no puede hacer. Yo para que me cure, pero él no me puede curar. Entonces yo puedo ir engañado. Y en el camino, yo tendré que aprender en compañía de ese terapeuta a resolver eso que le estoy pagando a él para que supuestamente él haga. Es un proceso que aparentemente es paradójico. Pero bueno, así funciona también todo proceso de aprendizaje, ¿no? Tú le pagas a un profesor de inglés para aprender inglés, vas un tiempo a clases y finalmente tú hablas inglés. De lo contrario, pues contratas un traductor que te acompañe, que te diga qué significan las cosas y te quedas ahí siempre con la duda de si lo que te están diciendo es real. Pero el camino de involucrarse es otro. Aquí tenemos a Hermes como dios olímpico. Es un dios que no entra en conflicto con otros dioses. Él sí va y les roba y les dice mentiras. El padre Zeus lo manda a resolver muchas cosas. Y está ahí siempre para acompañarnos. Miramos entonces la siguiente imagen, Nati. Hermes como psicopompo. No voy a hacer mucho énfasis en esto, porque creo que es algo de vasto conocimiento, ¿no? La palabra psique, que significa alma, y la palabra pompo, que significa guía, construyen esta idea de los psicopompos, que Jung va a utilizar constantemente en sus textos. Él va a decir, aquí el caballo aparece como psicopompo porque conduce las almas a otros mundos. Aquí el perro aparece como psicopompo porque el psicopompo va a ser ese, el que conduce a las almas. Yo he escuchado a varios terapeutas decir que los psicoterapeutas somos psicopompos. Pero es la mayor ibris que puede asumir uno desde la psicoterapia, porque no somos nosotros los psicopompos, es la figura de Hermes. Es el trabajo que nosotros estamos tratando de representar. Es como si un sacerdote dijera que es Dios. Y su búsqueda de conocer lo sagrado, a partir de la teología, se parece a la búsqueda de nosotros, los psicólogos, de conocer el alma. Queremos conocer el alma, pero no tenemos el poder supremo para controlarla. Aquí hay muchas paradojas en el mundo moderno. Bueno, tal vez siempre fue así. Y es que no pudiendo acceder al mundo de las ideas, muchas veces nos contentamos con que las personas que estamos viendo, que representan alguna idea, tienen el poder y el control de esa imagen, de esa idea. Como psicopompo, entonces Hermes tiene una figura de un cierto trickster, ¿no? El arquetipo del trickster que es un pícaro, tramposo, que nos engaña y que engaña, que puede hacer ese viaje hacia otro mundo. Como símbolos tiene el caduceo, que será un regalo de su hermano Apolo. Una vez Hermes le regala la música y para compensarlo le va a dar un caduceo. Ahora, ¿cómo termina pasando esto?
cómo es que Hermes le roba a su hermano y luego su hermano le da un regalo. Cuando Apolo se da cuenta del robo, se va siguiendo las huellas del ganado y ve que salen de una caverna. Y entonces nota la presencia por ahí de su pequeño hermano y le pregunta si él sabe algo del ganado, y el dios de las mentiras le dice que no. Apolo, que es un chico bastante listo, pues propone que hablen con su padre. Y ahora en el Olimpo confrontan a Hermes. Zeus le pregunta si se robó el ganado y Hermes hace lo que tiene que hacer. Dice que él no sabe nada de eso y que él no fue. Zeus, sabiendo que su padre, que su hijo fue el que se robó el ganado, simplemente sonríe. Un acto como muy diciente, ¿no? Como si de alguna manera el padre Zeus dijera, bueno, este es así, eso es lo que hay. Ese muchachito de robo eso, pero no lo va a aceptar. Y les pide que regresen al mundo a buscar el ganado. Una vez allí, pues Apolo termina dándose cuenta del crimen, entonces conjura a Hermes, y cuando Hermes está presa de su hechizo, resulta que el ganado también queda hechizado. Entonces Apolo se da cuenta que ahora el ganado no le pertenece, que tiene un vínculo profundo con su hermano. ¿Cómo entenderían esto nuestros ancestros? Yo he leído y escuchado varios hermeneutas proponiendo que ya tienen el sentido del mito y que esto significa aquello. Pero ¿qué significaría allí en el mundo helénico? Porque la forma de comprender la realidad que ellos tenían es ajena para nosotros ahora. Siendo como fuere, dice la historia que entonces Apolo se enojó, iba a atacar a Hermes, y Hermes entonces se pone a tocar un instrumento, la lira tal vez, y Apolo queda conmovido. Dice que es eso tan bello que puede calmar todas las enfermedades, que puede quitar esos dolores agónicos para los que no hay medicina, que puede como salvar los insomnes, digamos. Incluso puede aplacar un poco las dolencias de los enamorados. Hermes dice, te gustó mucho, mira, te regalo esto. Le regala una lira y Apolo se convertirá en el dios de la música. Desde ese entonces. Y se vuelven muy buenos amigos y confraternizan, ya eran hermanos. Y aparecerán muchas historias. Entonces, símbolo de Hermes, el caduceo, esa vara que representa la sanación, que todos quienes pertenecemos a las ramas de la salud, pues un día hacemos un juramento hipocrático, juramos no dañar, tratar de acompañar al otro, remediar sus dolores. En otros relatos se dice que son dos bastones, uno que le dio Apolo y una varita que saca de otra historia y que terminan sumados en una única vara. Representativo de Hermes también es el sombrero que tiene, ese tazo, a veces dibujado con dos alitas, a veces simplemente como un sombrero circular, las sandalias aladas, una monedera, como una bolsa llena de monedas. Acuérdense que él siempre estaba dispuesto para hacer negocios, y se dice que en el viejo mundo Hermes representaba el número 4. Hermes, como dios de lo hermético, propone que permitiría una comprensión de eso,
esos lugares cerrados donde el aire no puede entrar. Yo estaba hablando de la hermenéutica, pero también desde la figura de Hermes se construye el hermetismo. Y es la idea de que se tiene un conocimiento sagrado, unas palabras profundas que permitirán conjurar la realidad. Pero hay como un par de vertientes que podemos mirar, que han sido inspiradas en la imagen de Hermes. La hermenéutica, más relacionada con la filosofía, y el hermetismo, como una vertiente mucho más esotérica. A la psicología le compete más el aspecto hermenéutico, porque el aspecto hermético no es competencia de la psicología, solamente si la psicología se va a ocupar del estudio de esto. Porque como psicología, nuestro encuentro es la búsqueda del logos. Esto no significa que eso esotérico, como objeto de tantas experiencias humanas, de tantas sectas, de tantas vainas en el mundo, sea un problema, ¿no? Son experiencias diferentes. A la psicología le compete el camino de acercarse a la comprensión. Eso es todo. Vamos pues con este pequeño trickster. A ver a dónde nos lleva Nati. A dónde nos acompaña el alma de este personaje. Como Dios de los ladrones. Mostrame la imagen anterior, Nati, que no sé qué puse ahí, que se me escapa. Esa era la que estaba viendo. Ok, listo, no, perfecto. Entonces sigamos con la otra. Me parece que saltaste otra, pero sin problema más adelante. Sí. Un trabajo importante de la psicología es derrocar expectativas. No el psicólogo, de la psicología. Yo creo que uno tiene que ser muy implacable con las ideas y si puede, bondadoso con la gente. Y la psicoterapia logra hacer eso, puede seguir derrocando expectativas y no asumir una alianza con este mundo de falsas promesas en el que nos ha involucrado el monoteísmo del mercado capitalista. Porque también somos personas que trabajan vendiendo servicios y tenemos una cierta función como de mercenarios, los terapeutas. Nos pagan para hacer un trabajo, pero ¿desde dónde decidimos asentar nuestro trabajo? Yo me pregunto muchas veces cuando yo a la gente consulta qué capacidad tiene este sujeto para nombrar lo real en un sentido positivo de su experiencia e incluso con qué herramientas cuento yo para poder escucharlo, porque estamos tan adaptados al embrujo de la identidad. La ideología se convierte en una cosa tan etérea e invisible que nos cuesta mucho trabajo comprender el trasfondo de los procesos. A mí me pasa incluso con Jung, que a veces creo, cuando lo leo, que está muy empecinado en demostrar que todos los caminos conducen al Roma y que todo su contexto, que ya tiene una cierta respuesta, parece haber un pensamiento priorístico muy claro cuando se hace una interpretación de mitos, por ejemplo. Pero bueno, veamos a dónde nos lleva también poder dudar de estos, buscar a los que piensan de otra manera. Porque los problemas de pensar incluyen pensar como praxis. Pensar como praxis. ¿Cuál será la manera de dialectizar un encuentro en función de una experiencia subjetiva? Estoy hablando de la psicoterapia. Pero muchas otras experiencias pueden llegar a ser más terapéuticas que la misma psicoterapia. Y en función de esto, a mí particularmente, la figura de Hermes me hace preguntarme constantemente cómo vincular la experiencia personal con integración constructiva de esa mirada particular que trae el sujeto.
Bueno, no sé si eso suena muy oscuro, pero es que cada ser, cada persona que llega a consulta, tiene la posibilidad de vincularse con esto que Hermes representa. Y no es que yo lo conozca, es que he indagado algo, conoceré algunos aspectos. Y el reto está en conocerlo en función de la experiencia de quien viene a la consulta. Porque tanto el sujeto como la realidad son procesos inacabados. Entonces, si el trabajo de Hermes es mensajear cómo integramos esa experiencia. Yo proponía un elemento para el encuentro de los opuestos en la dialéctica, que es la psicoterapia junguiana, o la psicoterapia dialéctica, como llaman algunos. Una función que permitía integrar esos opuestos y la segunda, una función trascendente, que permite encontrarnos en nuestras propias paradojas. Vamos a ver la siguiente imagen, Nati. ¿Ustedes habían visto eso? Es un tintinábulum, como una suerte de, ¿cómo se dicen las cosas que se cuelgan y suenan en los balcones? Móvil. Y está relacionado con una de las figuras de Hermes, el litifálico. El tintinábulum se ponía para ser orientado por el viento, para alejar los malos espíritus, para mirar hacia cuál era el viento de los 4 vientos que venía y entonces qué mensaje traía eso. El heraldo de los dioses traía mensajes ocultos. A la psicología le ha tocado irse despegando de esas corrientes esotéricas que gobernaron el mundo en el siglo XIX, mirar qué de esa experiencia pragmática nos funcionaba a los ciudadanos del siglo XX y asumir los retos de la posmodernidad que parece no saber hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la vida, cuál es el flujo del pensamiento. Y para ello nos dejó como una serie de herramientas que, en función de la psicoterapia individual y el encuentro personal con el espíritu de la profundidad, nos va a permitir encontrarnos con eso que nos orienta. A Hermes se le regalaban en su templo las lenguas de animales sacrificados, porque recordamos que era un orador público, pues como heraldo, ¿no? Él venía a decir lo que los dioses decían que tenía que decir. Y la psicología imaginal se pregunta si nosotros escuchamos a los dioses en un sentido práctico, porque parece que escuchamos fácilmente a quienes asumen el lugar de la figura de un dios, se empoderan de su mensaje y lo nombran como si fueran, me decía yo en esta semana, los salvadores del alma, quienes vienen a rescatarla. Sí podemos escuchar personas, pero nos cuesta acceder al mundo de la imagen, reconocer la fuente mercurial, saber qué es lo que está pasando en el mundo de las ideas. Jung decía que uno de los elementos fundamentales de la psicoterapia profunda, de su modelo, era poder conversar con el espíritu de una época, que la personalidad individual se fortaleciera para saber qué estaba pasando en el mundo, poder conversar con ese mundo, establecer un proceso dialéctico con su propia interioridad y también con el mundo de afuera, con esas ideas que asumimos y naturalizamos constantemente, porque es lo que pasa en el mundo y lo que todos dicen. Si quieres pasamos, Nati, yo me voy quedando por ahí con una cosa, y las imágenes tienen un sentido práctico para mí, y es
recordarme de qué es que estamos hablando. La imagen de Mercurio aparece transversalmente en toda la obra junguiana, aunque hay 7 o 8 libros en los que él va a hablar más de eso. De entrada, en sus estudios sobre la alquimia, Jung va a hablar del espíritu mercurial, que es un espíritu en una botella, recordemos el cuento de Grimm. ¿Qué significará eso? Que hay un espíritu metido en la materia. ¿Qué suerte de conocimiento, de experiencia y de saber tiene la materia misma? Von Franz, esta alumna de Jung, que yo a veces creo que era su maestra en muchas cosas, una mujer tan brillante, dice que los alquimistas fueron muy ingenuos y que ahora podemos leer la alquimia sin esa ingenuidad tan esotérica de los alquimistas. Aunque todavía se hacen cursos muy esotéricos de alquimia, donde la gente dice, bueno, vengan, vamos a aprender las recetas mágicas. Creo que la mejor forma de vender algo es, le voy a decir lo que nadie cree que, nadie quiere que sepas. Te daré la fórmula mágica que nadie conoce. Hemos traducido otro libro del latín, de alguien que tenía unas creencias muy particulares hace 3000 años y que dice cómo ser inmortal, pero el señor se murió y entonces ahora nos dejó su libro. Bueno. Jung proponía que en la filosofía de los alquimistas había una protopsicología que nos permitía acercarnos a lo que él llamaría el proceso de individuación, de integración de opuestos y del reconocimiento de la completud de una personalidad. Pero en términos prácticos, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la materia en la que está el espíritu? Hace referencia a mi propia corporalidad, a mi relación con el mundo, a la materialidad de la vida. ¿Y cuál es el espíritu de Mercurio metido en esa botella? Bueno, sobre Mercurio se dicen muchas cosas. También fue una sustancia, también fue un sustrato, ¿sí? Dado que Jung encontró tan relevante la figura de Hermes, lo primero que nos dice es que Hermes hoy tiene que ser tan ambiguo como en el mundo antiguo. Y que no podemos literalizar esa idea de algunos alquimistas de que Mercurio era una sustancia, un fluido acuoso como el mercurio metálico que conocemos, pero que hacía referencia a algo en el campo del pensamiento, en la filosofía, que era de alguna manera una posición frente al mundo. En el simbolismo cristiano aparece Mercurio como el 3 veces 1, como el mercurio tifálico. Luego Jung nos hablará por allá en Ion sobre, desde la sisigia ánima y animus, como animus representa Mercurio y como ánima representa Mercurio. Pero cómo Mercurio va a representar el ánima o el animus en función de ese proceso de integración. Con el neuma y el nous, como la esencia y la cosa misma. Miramos la siguiente imagen, Mati. Estoy tratando de simplificar muchas cosas. Habían visto esta imagen, ¿no? El buen pastor, que inspirará pues la tradición cristiana y la imagen de Jesús, que Dios es el buen pastor y no sé qué, y que según dice Jung, tal vez en los arquetipos del inconsciente colectivo, si no estoy mal, está inspirada en una de las imágenes de Hermos, el Criópteros, que es el Hermos pastor, el dios de los pastores, que va a estar relacionado también con Pan. Y cómo a partir de sus misterios y de sus 3 formas, Jung buscará la figura de la integración.
Tenemos la siguiente imagen, Nati. Aquí tenemos el mercurio etifálico, que reconocerá la pedraza. Miren qué amplia y qué vasta es la figura de Mercurio, nada más en nuestra historia, pero entonces cómo será en nuestra experiencia y cómo acontece en la experiencia hieloterapéutica. Este símbolo fálico, o símbolo de creatividad, de fundamento vital, la semilla espermática, ¿qué significa para el moderno? Y para los que tocaron la posmodernidad, ¿qué sentido tendrá? Máxime ahora, donde nos venden ideas apocalípticas, donde por todas partes aparece la idea del último aviso del fin del mundo, del advenimiento del reino de las tinieblas virales, donde nos levantamos en medio de alarmas mediáticas que proponen despertar a la última bestia, donde los miles de eufemismos a la barbarie y a la pobreza de nuestra propia conciencia se convierten en objeto de mercado para tenernos arrinconados con el miedo, la soledad. No estoy diciendo que esto lo haga la gente porque sean tan inteligentes que logran controlar a la humanidad. Son elementos que están presentes en el mundo y que creo que la psicoterapia también tiene una función frente a esto. Y si hay que conseguir una verdad oculta, hola, no sé si se cayó, quiero cambiar alguna configuración, ahí estamos. Si hay una verdad oculta, si hay un mundo oculto al que Hermes nos propone ir, es nuestro propio inframundo, es el acercamiento a nuestro propio inconsciente. Entonces, ese es el viaje que tenemos que hacer. Se ha dicho que nos educan para vivir en un mundo de la exterioridad, del mundo muy evidente de la gente, de lo social, y eso está bien, qué bueno prepararnos para ese mundo, pero a lo mejor la verdadera aventura está en el reconocimiento de nuestra propia interioridad, y a lo mejor esa verdad oculta está en nuestra propia naturaleza. Entonces, el lugar de la psicoterapia y de la pregunta por la figura de Hermes en este proceso. Yo me preguntaba esta mañana, escucharon hace, cuando empezábamos a charlar, cuando empezaba este monólogo, yo soy malo para los monólogos, me gusta mucho poder debatir con la gente, el perrito que hay por aquí en mi casa, y yo me preguntaba, ¿cómo escuchamos ahora esos sonidos fundamentales de mi propia animalidad? Me decía un paciente, David, me despierto en la noche, en medio de una inspiración, aspiro aire como si me fuera a ahogar, y siento que estaba metido en un estanque, que necesito despertar. Pero qué relación estamos teniendo con esa naturaleza ahora esclavizada en nosotros. Hemos creado la fábrica y la hemos vuelto cada vez más compleja a puertas de la cuarta revolución industrial. ¿Cuáles son las puertas que tenemos para liberar nuestro propio espíritu contenido y para relacionarnos con ese espíritu que de forma autónoma va apareciendo en nuestro cotidiano? Si en la psicoterapia aparece como un diálogo entre dos personas, en el trasfondo arquetípico de este proceso es mucho más lo que está en diálogo, es mucho más lo que está en juego, y el desarrollo de la propia conciencia en el encuentro con el inconsciente, uno el propio y el del otro. ¿Cómo se despliega allí? Si sumergirse en el inconsciente nos permite ir identificando algunos elementos personales
que aparecen autónomos y que van orientando la conciencia en función de hacia dónde quiere ir. Esto parece complejo, puede ser fácil, puede ser difícil. Hay elementos sencillos. Una mujer de 37 años llega a consulta después de tener una vida muy agitada como cirujana y se tiene cuando, en medio del narrar de su drama existencial, que todos tenemos derecho a tener un drama y hablar del drama y repetir la sesión en la que se habla del drama durante unas semanas. Pero un día el terapeuta viene y le dice, bueno, yo era el terapeuta en esta ocasión, mira, y si tus manos pudieran hablar, si tuvieran la capacidad de expresarse en ese lenguaje articulado en palabras, ¿qué será que te pueden decir? Esa mujer se detiene. ¿Qué clase de estupidez me estás diciendo hoy? ¿Cómo van a hablar mis manos? Pero tenés una sensación ahí. Te metes al quirófano 8, 10, 14 horas. Te duelen las manos. Estás temblando en medio de la cirugía. ¿Qué tienen que decir tus manos? Dale palabras. Que quieren pintar, que quieren acariciar, que quieren sentir el agua del mar, nadar, que quieren jugar con arena, que quieren meterse en un taller de cerámica, tocar la tierra. Ay, pero eso no lo digo en mis manos, lo dije yo. Pero hay una dialéctica posible, un encuentro de dos imágenes. Por un segundo, decide darle lugar a ese aspecto de sí, que no tenía la dignidad suficiente desde su propia postura, y cómo asumir con una dignidad otra algo en sí que estuvo silenciado durante tanto tiempo. Todos nos volvemos comprensivos con la imagen de ser exitosos, de que tengo que trabajar. ¿Y qué pasa cuando la propia naturaleza se impone? Y desde un llamado profundo te está diciendo, hey, no olvides esto, hey, no olvides esto. Que constantemente le decimos, digamos, David, espérame, tengo que hacer esto, David, espérame, tengo que hacer aquello otro, David, espérame. ¿Y cuánto tiempo puedo seguir esperando? Jung propone que la figura de Hermes es un facilitador que permite enlazar un puente entre los aspectos psíquicos que estaban desconectados, pero que se estaban conectando en función de la propia experiencia, que muchas veces aparece como paradoja, porque recordemos que el inconsciente puede asumir un lugar de complementariedad. Si yo me enfoco en una cosa, mi inconsciente va asumiendo su energía para ocuparse de lo otro. Y si, David, yo siento que mi vida no tiene sentido, yo no sé para dónde va, yo no sé qué quiero, pero a lo mejor algo en ti está orientando ese proceso y tú no te has dado cuenta. Bueno, tú no sabes para dónde vas, pero todos los días te levantas y vas y trabajas, y haces cosas, o sea, hay algo en ti que en términos muy fenomenológicos está dirigiendo tu vida. Aquí el problema es que tú no estás siendo consciente de eso, o que a lo mejor eres consciente de ese proceso y no te gusta lo que está pasando, hay un conflicto ahí. Y entonces te sientes deprimido, te da ansiedad y no querés lo que está pasando, porque hay movimiento y la vida ha seguido su curso. No le diste pausa a tu cotidianidad, a tu vida. Tengo un animalito por aquí mordiéndome los tobillos, perdón. Miramos la siguiente imagen, Nati. Bueno. En la alquimia aparecerá la imagen de Mercurio por muchas partes. Pero mismo Jung dice que los alquimistas
a veces parecía no saber de qué estaban hablando, estaban repitiendo axiomáticamente lo que sus otros maestros dijeron, y había un dogma ahí clavado frente a esto. Y entonces muchas veces, para ser aceptado en cierto mundillo, hay que asumir cierta jerga, y si no construyes tu propia experiencia, tu propia realidad desde ahí, es muy difícil porque terminas siendo excluido. Eso pasará en tu experiencia religiosa, ¿no? Entonces la experiencia mística cristiana tiene que estar orientada desde ciertos símbolos, pero cuando un monje tenía un sueño, una visión de un elemento que no estaba incluido dentro del cristianismo, eso termina siendo sesgado y no pasará a la historia. Entonces la imagen de Mercurio se vuelve un cliché en la historia, disculpen que lo diga de esta forma desde mi perspectiva, para nombrar un montón de cosas que son muy diferentes a veces y muy paradojales. Pero Jung hace un esfuerzo tremendo, creo que durante más de 45 años, de estudiar textos alquímicos para decir qué es lo que hay de común en el trabajo que hicieron los alquimistas bajo la imagen de Mercurio. Entonces va a decir, está presente en el proceso de integración y está presente en los aspectos relacionados con el mensajear, con el comunicar. Aquí hay un par de grabados, ¿cierto? Mercurio, Rosario de los Dioses, creo que el nombre de grabado, y el otro es el retorno del alma, en el Rosarium Philosopharum, cuando el espíritu de Mercurio que había salido del rey y la reina, o la madre y el hijo, ahora va a regresarse. La imagen está muy chiquitita, por aquí hay como un niño pequeño, que solo me mordiste, este animalito necesita amor, pero está mordiendo muy bueno. Mercurio, ¿cómo entenderlo también desde otras visiones, ¿no? Va a tener una función similar al cuervo en la mitología esquimal, o el tejón en los relatos japoneses. Se parece a la figura pícara de muchos otros personajes literarios, como Robin Hood, como Loki. Esas figuras astutas que engañan para permitir un movimiento y un proceso tienen que ver entonces con la figura de Hermes. ¿Para qué es Hermes? Porque personificando la imagen decimos es un dios del Olimpo. Hay un relato frente a él. ¿Qué significaba para nuestros ancestros? ¿Y cómo lo entendemos ahora? Lo envían a liberar a Odiseo, asume un lugar en la guerra de Troya, lo envían a rescatar a Io, que tal vez es una ninfa, y asesina a un titán, ayuda a Perseo. El mismo Zeus lo envía a interrogar a Prometeo sobre esa profecía que tiene a Prometeo encadenado. Sí, les dijeron que era porque que Prometeo cometió un gran crimen, pero también se dice que Prometeo sabía cuál era el sucesor al trono del viejo Zeus, y que como siempre en ese mitologema del Puer y el Cénix, una vez el Puer reclama el trono y está en el poder, tiene miedo a perder ese trono, tiene miedo a que lo derrumben y caerse de ahí. Bueno, eso ha sido como una lluvia de ideas, de imágenes sobre la imagen de Hermes. Miramos la otra imagen que nos queda, Nati, que es la carita del profesor Jung. ¿Cómo sería la relación de Jung con la imagen de Hermes? Lo buscó por todas partes. En algún momento seguramente conversó con él. Sabemos que le gustaba hacer estas cosas de la imaginación activa. Y cuando algo estaba en el centro de su conciencia, yo buscaba un juego, como hacemos en arteterapia, y empezaba a establecer un proceso conversacional con una imagen, con una figura. Y esta tal vez ha sido una de las imágenes más relevantes de la psicoterapia, de la búsqueda de la construcción de un elemento metodológico en Jung. Entonces, ¿cómo sería para él? Yo lo dejo como pregunta porque creo que cada uno de nosotros va construyendo una respuesta. Bueno.
Que nada, pues hasta aquí voy a hacer el monólogo para que empecemos a conversar, que nos quedan unos minutitos. Entonces, no sé si estamos leyendo el chat, nos conversamos nosotros. Aquí tengo un pequeño psicopompo, dicen que los perros son psicopompo, lo voy a soltar, es que me quiere comer. Ay, ay, no quiere jugar. Es muy cachorrito, quiere jugar. Sí, con mis pies. Dice Bueno, Isa. en el chat hay un comentario de Isa que te comenta que, bueno, lo importante de Hermes igual a Mercurio en la astrología, ¿no? Y después nos cuenta algo de su carta natal. Ilsa, que se me cae la baba cuando leo estas cosas a mí. Yo estoy estudiando astrología. Cuando tengo los datos de una carta natal se me enciende el demonio. Dice que tiene en casa 8, en inconsciente personal el Sol, Mercurio, Marte. ¡Wow! La luna negra. Bueno, todo esto nos cuenta Ilsa. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. O David, si sabes algo de la imagen de Mercurio en la astrología, cómo se lo piensa. No es muy fuerte la astrología arquetipal. Dejémosle eso a Queiroz Negrey y a Liz Blaine. Mejor, ¿no? Mejor que lo hablen los que saben. Sí, sí. Bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro? No sé. Yo he sentido la necesidad de, mientras suelto este monólogo aquí y me mordían los talones, de diferenciar lo que pretendemos desde ese cuerpo unificado que es la psicología profunda y lo que se hace desde otros elementos, de otros campos más esotéricos con la imagen de Mercurio. Claro, vos vas a una escuela gnóstica, entonces te dicen, no, Mercurio, el 3 veces nacido, y te cuenta un relato, pero muchas veces, bueno, con mucha frecuencia las personas que están nombrando esto parecen asumir una postura eh, como muy concreta. Entonces, pareciera que cuando hablan de Mercurio están hablando de un señor que por allá nació en Egipto y entonces fue un gran mago y dio unos secretos que la humanidad son tan secretos y tan herméticos, están tan cerrados que la humanidad no puede conocerlos. Ese no es esa no es la idea en la psicología profunda, aunque bien la psicología profunda tiene sus hermetismos y hay que hacer un esfuerzo de construcción de conocimiento para poder acercarnos a esto. No se trata de tener pues el sello mágico o la imagen emblemática y las palabras mágicas como para que todo fluya y funcione en el mundo, ¿no? Estamos hablando de psicología, que como campo de construcción lógica tiene un elemento como más pragmático de encuentro con la realidad. Y he sentido la necesidad de hacer esto, al menos hoy, porque de todas formas nos seguimos encontrando unos espacios de interlocución, de cierto romanticismo cuántico en el mundo contemporáneo, que a veces nos alejan muchísimo de la búsqueda misma del conocimiento y de la construcción del campo de la conciencia. Y si lo que llamamos nosotros la conciencia es el campo de lo que podemos conocer, de lo que sabemos y de la luz que podemos tener, eso establece un diálogo fundamental en la psicología profunda con esa oscuridad, que es nuestro misterio, que es el misterio mismo del mundo, que es el campo de lo desconocido. Y ese es el viaje también, acercarnos a eso que no conocemos, avanzar con nuestra luz a esa oscuridad que se nos presenta, a esa imagen que llega a veces en medio de un sueño, que se nos hace, que repite una y otra vez en nuestra experiencia, que aparece por todas partes y que yo no logro articular en un sentido concreto, cotidiano, en mi propia existencia. Bueno, estamos como, no sé si fue muy oscuro o muy claro, porque hagan que no hay como Capaz que intervenciones. está, como estamos todos ahí hurgando en la oscuridad, a ver si aparece algún. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Saben la importancia del proceso analítico, ¿no? En esto
de poder pensar este papel de Hermes, ¿no? Como mensajero, yendo y viniendo, y el análisis como también, como el que nos posibilita ese flujo, ¿no? No sé, yo recién estoy aprendiendo, siempre digo, y por ahí a veces no sé si estoy entendiendo bien, pero me da la sensación de que Hermes tiene que ver con este flujo constante entre el consciente y el inconsciente y poder permitir que suceda, ¿no? Poder recibirlo a Hermes y dejarlo que vaya y venga. No sé, David, ¿qué opinas vos? ¿Estoy bien? Seguro que sí, Nati. No, todos estamos aprendiendo finalmente. El asunto es que cuando se nos da la posibilidad de tener encuentros para conversar sobre cómo lo ves tú, cómo lo ves yo, a lo mejor no se trata de cómo lo ves tú o cómo lo veo yo, sino que estamos construyendo entre los dos. Y es lo mismo que pasa con el encuentro terapéutico. Hay personas que van a terapia y están esperando la misma relación que tienen con un maestro. Entonces van y dicen, mira, me pasa esto, es normal. O mira, tengo esta situación, se quedan callados todo el encuentro. ¿Sí? Entonces están esperando, llegan en la posición de ese vaso vacío, esperando que los llenen de saber, de conocimiento, de alguna posición. Y eso, ese no es el sentido que tiene la psicoterapia. Ahora, muchas veces es necesario, lo han dicho pues muchos analistas, hacer un trabajo muy pedagógico en los primeros momentos del encuentro terapéutico, y es decir, bueno, ¿de qué se trata? Eso que estás pensando, eso que estás diciendo. Entonces, no, imagínate que es que yo me levanto en la mañana y empiezo como a hablar conmigo mismo, entonces creo que me voy a enloquecer, porque ¿cómo demonios me pongo a hablar si yo estoy solo, si no hay nadie? Entonces, bueno, parece que estás en una etapa de tu vida como conociendo esa voz interior, ¿no? Como, que 9 de cada 10 personas en el mundo, cuando están en silencio, empiezan a tener un diálogo y encuentran varias voces adentro de sí. Entonces, ¿cómo? Entonces no estoy loco. No, pues, según lo que se dice, es, mira, es común que pase esto. Entonces, vamos bajando esa idea y vamos encontrándonos con algo que está presente en la experiencia cotidiana de nuestra propia personalidad y en el devenir del desarrollo de nuestra propia conciencia. ¿Y cómo es eso? Ahora, Jung encontró la imagen del hermafrodito. Habrá muchas formas de entender ese hermafroditismo. Para la alquimia tenía que ver con lo que llaman la syzygia anima animus, el encuentro de los opuestos, esa aurora consurgens, el amor que hay entre el sol y la luna, eh, la, el romance entre lo masculino y lo femenino, esa armonía del Tao como un elemento fundamental en el proceso de individuación. El encuentro de tu naturaleza masculina y cómo conversa eso con tu naturaleza femenina, el despertar y florecimiento de uno de los dos aspectos de tu naturaleza que estuvo, decimos en sombra, que estuvo ahí por fuera del campo de la conciencia y que no controlaste. Con mucha frecuencia nos encontramos, por ejemplo, en facultades de cualquier carrera, maestros muy apasionados, poseídos por una idea, de tal suerte que parecen militar en una ideología desde esa perspectiva teórica que los ha elegido y que ellos a lo mejor creen que han elegido, y se convierten en acérrimos defensores de esta imagen. Y resulta que todo el tiempo han elegido un enemigo en la otra postura ideológica para estar peleando. Pero hay algo dentro de sí que está orientando la otra imagen, sino anda a pelear con el comunismo, o anda a pelear con el capitalismo, o anda a pelear con esa otra mitad del mundo que no está en el embrujo de tu propia identidad, en la que no te reconoces. Pues cuando ves a alguien que milita, que lo representa, cuya imagen te resuena desde ahí, vos decís, ¿qué es eso? Tan terrible. ¿Cómo puede ser? Si no se trata de eso, sino de lo que yo elegí, que a lo mejor me eligió a mí. Y para poner cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, somos muchos quienes creyendo que pensamos, estamos poseídos por una imagen que nos está empujando en cierta dirección. Entonces la psicoterapia junguiana implica decir, bueno, ¿cuál es esta imagen que me ha poseído y que yo estoy llevando? ¿Cuál es ese mensaje que parece que mi propia existencia está desarrollando? ¿Yo cómo me voy a relacionar con ese mensaje que está aquí? ¿Y qué ha pasado ahora que he puesto tanto tiempo de mi vida, tanta energía,
tantos de los recursos que conozco en mi propia conciencia y a veces unos que no conocía pero que estoy poniendo en función de esto, ¿y para qué? Que es una pregunta fundamental, la pregunta teleológica, que si dirá su psicología es una psicología finalista. Entonces, ¿para dónde va esto? ¿Yo para qué hago toda esta vaina? Mañana me voy a morir, entonces hoy estoy haciendo esto, ¿y para qué lo hago? Necesito establecer un diálogo con eso, con ese proceso. Ahora, cuando uno habla de diálogo, creo que de forma muy concreta se imagina que se va a poner a conversar. Y sí, puede utilizar imaginación activa y decir, ve, ¿qué tal, David? Si te pones a hablar con el papá que eres tú, entonces tu imagen del padre, ahí parece que hay unos elementos que vamos a tratar de reconocer. Cogí una silla, método pues como muy tradicional, sentada allá, pone un elemento de tu paternidad, entonces pone, no sé, que represente tu paternidad, sentarlo en esa silla y ponerte a hablar con eso, luego parate, sentate allá, entonces pues, el diálogo puede ser desde ahí, desde un espacio concreto, en un momento puntual, pero hay que llevarlo mucho más allá. ¿Cómo se genera ese diálogo? En el reconocimiento de esos aspectos que están puestos en mí y que aparecen, por ejemplo, desde una actitud particular. Y es que, por ejemplo, resulta que, Nati, ¿tú me escuchas? No. Si Nati dice que me escucha, Escucho, bueno, por eso pregunté si los demás estaban escuchando. Yo te escucho perfecto. bueno. Vamos a esperar a ver si alguien más responde, pero en principio me parece que capaz que sea un problema del audio de Patricia. No veo que nadie más escriba. Se escucha, dice Ángela. Bueno, vamos a escribir a Patricia, que chequee su audio. Bien. Ahora, es conflictivo. Pensaba mientras te escuchaba que esto que decías, ¿no? Que uno piensa que se está volviendo loco. Yo cuando estudiaba psicodrama, una de las primeras cosas que aprendí a hacer era lo del psicodrama interno, que era esto, ¿no? Imaginarme la escena y dialogar con no mi otro yo, mis otros yoes. Cada día elegí uno distinto. Y en algún momento empecé a pensar que en realidad el loco es el que quiere negar estas voces, ¿no? Loca estaba cuando las negaba y en lugar de prestarle atención al por qué, para qué me estás diciendo, terminaba generando síntomas físicos, sobre todo dolores, dolores en la espalda, dolores de cabeza, dolores de estómago. Entonces, en realidad eso que parece una locura, sentarme en una silla, pasarme a la otra, es un gran signo de salud. Animarnos a establecer ese diálogo, ¿no? Me parece que para Jung también la salud pasaba por esa posibilidad de dialogar con nuestros propios complejos, con lo inconsciente. Estás muteado, David. Pareciera que uno puede enloquecer como de tres formas, ¿no? Una de ellas es identificarse con el espíritu de la época y asumir que lo que hay en el mundo lo es todo, y entonces la carrera sintomática, vertiginosa y voraz que propone el mundo exterior es la vida misma, y entonces entrar en la lógica de eso. Y eso va a destruir todos los otros aspectos potenciales de la propia conciencia. Uno ve el encuentro con los muertos, por ejemplo, en el trabajo personal de Jung. Y bueno, ¿cuáles son mis potencias no desarrolladas? ¿Cuáles son esos muertos que necesitan hablar en mi propia experiencia y que aparecen un día con ciertas incomodidades frente a cosas, con elementos del mundo con los que yo digo, siento que por aquí, pero yo ¿por qué quiero hacer eso? Y no, siento que no tengo la experiencia, que es muy arriesgado, que cómo voy a abandonar la parcela de mundo que conozco para afrontar ese campo desconocido. Pero si el viaje es hacia el océano, hacia la noche profunda, ¿por qué no confiar en eso? Lo otro es pensar que el inconsciente posee la imagen de la propia conciencia y toma control de eso. Yo me hablo de eso como una posesión. Hay complejos que poseen la vida misma y parecen agotar el resto de recursos. Y muchas otras veces es que los complejos están tan desconectados, que el mundo está tan desfragmentado, que pareciera que se anda por la vida dando vueltas,
repitiendo una y otra vez ciertas cosas, volviendo a cierta imagen y diciendo, me está volviendo a pasar y yo no quiero que me vuelva a pasar. Pero es porque no reconozco el movimiento que se está dando en la imagen y que acontece en función de mi propia experiencia. Ahora, decirlo de la teoría suena como fácil, pero eso es muy cabrón, un momento de que uno se va a encontrar con esto, y para allá me jala mi deseo, y yo al menos he tratado de ir construyendo una vida en obediencia al deseo, porque finalmente creo que por ahí va la libertad, y que el desarrollo de la voluntad implica un reconocimiento del deseo, de decir, yo quiero hacer eso. Si eso es lo que quiero, pues vamos, que tengo ganas, y si tengo ganas, me muevo, ¿no? La fiesta de viernes, después de trabajar toda la semana, llegas a casa, estás destrozado y dices, no, no hay para más, te llama tu amante, dice, hey, ¿y qué tal si hoy que es viernes invitamos a la diosa Venus a fantasear y vivir la noche? Por eso decimos que es viernes, el cuerpo lo sabe, ¿no? Y entonces nada, pues empieza la vida de nuevo, otra nueva energía, porque hay deseo. Si hay deseo, hay voluntad, hay movimiento y hay dirección. Pero con mucha frecuencia perdemos el contacto con eso. Sí. Ángela te está preguntando si puedes hablar un poco sobre la relación entre Hermes y los sueños, David. Bueno, Hillman lo trabaja profundamente. No sabría qué decir de eso en el tiempo que tenemos. De entrada, Hermes puede entrar. O sea, a él se le ha encomendado míticamente la tarea de ir allá donde está el conflicto, ir allá a resolver. No, mira, anda que Demeter tiene el mundo muy árido, aquí esta mujer está deprimiendo, la cosa está como muy jodida, ¿por qué no te pegas un viaje al inframundo y miras qué puedes hacer para sacar a esa niña de allá? Hermes tiene la potestad de establecer lazos comunicativos. Y el trabajo onírico es precisamente eso. Si el sueño habla desde tu propia naturaleza y asume la forma del mensaje que estás necesitando escuchar, ¿con qué recursos contamos para acercarnos a esa forma particular de la imagen? Ahora que hablaste de psicodrama, vamos a ser muy morenianos en esto. Imaginemos que la vida tiene un guión establecido, pero nosotros, por andar jugando al personaje, identificarnos mucho con nuestra propia entidad, con nuestra personalidad y nuestras relaciones y demás, pues asumimos, yo soy David, yo me dedico a esto y hago esta vaina, y me voy a levantar a las 4 de la mañana a ordeñar una vaca, y eso es lo que hago, y bueno. Y entonces, un aspecto de mi naturaleza constantemente me está hablando y me está diciendo otra cosa, pero yo no me he acercado a ese personaje. Entonces, cuando me voy a dormir, ese yo onírico, como director psicodramático de mi propia vida, agarra el guión y dice, ve, anda, hoy viste a un tipo montando bicicleta y corriendo feliz, coge esa bicicleta, métela aquí, arma un escenario, porque te viste una película la semana pasada que te gustó, coge el escenario de la película, coge la bicicleta, anda a ese pueblito donde montaste bicicleta cuando eras niña, y vamos armando la escena. Pero resulta que otro aspecto de mí dice, no, es que yo no puedo montar bicicleta, porque es que yo tengo que trabajar, tengo que ordeñar vacas. Entonces sale el otro en conflicto. Y voy armando la escena. Entonces, de tal suerte que descifrar el guión que tiene el sueño implica, al menos en mi experiencia, poder tener unas secuencias de sueños suficientes para yo poder ir identificando el patrón. Lo otro es ese análisis rupestre de sueños que dicen, una sombrilla roja significa que te vas a ganar la lotería, no sé, cualquier vaina. Entonces, tú vas donde alguien que te dice el sentido de las cosas y tú evitas transitar, porque ese tránsito es el trabajo hermético, es el trabajo de Hermes de alguna manera, ¿sí? Es el trabajo de descifrar ese lenguaje particular en el que está expresándote tu propia naturaleza. ¿Qué va a ser? ¿Qué vas a ver? Discúlpame la expresión, otro pendejo en tu propia vivencia que significa alguna imagen.
Ahora hay estrategias, hay técnicas, entonces alguien en consulta me cuenta un sueño y de pronto el contacto que tiene con mi propia experiencia es algo sensible. Y bueno, mientras vos me contabas ese sueño, me acordé de tal cosa, o de tal cuento, o de tal sueño. Y vamos desplegando la imagen. Pero seguimos siendo todavía, yo no sé pues si la mayoría de la gente muy ingenuos frente al encuentro con el trabajo onírico, que es uno de los más jodidos que hay en psicoterapia en términos de la necesidad del rigor y de la importancia de entregarse a esto de forma profunda. ¿Acaso un día vas caminando por la calle con el sueño todavía vivo, después de tomar notas, de registrar, de guardar, de estar con tu terapeuta o analista, y en medio de una calle cualquiera se despliega un aspecto del sentido del sueño y logras comprenderlo? Me distraje leyendo, perdón. Me gustó esto del inconsciente como el director psicodramático que te arma otra escena ahí en el sueño. Me pareció muy válida la analogía. Bien. Y yo me pregunto en ese sentido, Nati, si esa experiencia de Jung con el espíritu de la profundidad, que en su trabajo de visiones le va a atribuir una conciencia, una supraconciencia, no tiene que ver con eso que otros llamarán el yo onírico, que tiene que ver con la experiencia del self, que tiene que ver con el hecho de que cuando tú empiezas a encontrarte en el universo de tu propia imaginería, las piezas empiezan a casar. Entonces, claro, creo que es posible encontrarse el David soñador, romántico, que ha sido producto de León de Piscis y la construcción de una conciencia que llamemos la metafísica, para ser fieles a lo que se ha dicho. Entonces necesitamos un mundo muy metafísico y nuestros abuelos y ancestros estuvieron orientados en la idea del cielo. Entonces esta vida valía carajo porque lo importante era una trascendencia que no tenía nada que ver con el aquí y ahora. Pero está el otro personaje que se va construyendo y conversando con eso. Pero entonces cuando surge el más pragmático, hay que darle voz al metafísico a ver qué es. Y a lo mejor va y lo aplasta, pero al menos el metafísico dice, bueno, y entonces, ¿que acaso eso que consideras pragmatismo no es otro soporte basado en otra suerte de ideales, en otras imágenes, ¿no? Claro. Ahorita que viene el metaverso vamos a estar todos absolutamente metidos en una fantasía metafísica, allá metidos en ese otro universo de me voy a comprar una parcela en un servidor que parece valer más que una casa, ¿no? Dios Hermes y la intuición. Bueno, eso dice... Hillman va a trabajar eso. Él va a trabajar en su modelo clínico. Que la presencia de ese hermético, de ese ser, de esa forma, de esa imagen, puede aparecer a partir de... No, creo que Pedraza, el que lo trabaja, ya me estoy confundiendo de las lecturas. Es como que tú a veces estás en consulta y se te impone algo desde la sensación o desde una imagen particular y tener la necesidad de simplemente decirle al otro, tal vez no veas como una conexión, pero mira esto que pasa aquí. Eso que vos me estás diciendo a mí me lleva a la infancia y mira, me pasó otra cosa diferente. Y uno va y conecta los puzzles del rompecabezas y a lo mejor la propia experiencia le sirve al otro. Yo decía que en última instancia la práctica de la psicoterapia también implica confiar en que una personalidad sea suficiente para acompañar a otra personalidad. La del terapeuta a la del paciente, pero que con mucha frecuencia es el paciente el que va y le enseña cosas al terapeuta, dado que en su propia experiencia ha sumado formas de reconocimiento de la realidad que el terapeuta no ha visto. Entonces va expandiendo también el campo de conocimiento.
Y no sé, seguramente ustedes que también son terapeutas les pasa que uno ahí tiene un paciente que es médico y termina uno sabiendo vainas de medicina. Y ahorita viene otro que es biólogo y uno termina entendiendo metáforas de la biología desde cosas que está haciendo, ¿no? Entonces también creo que se enriquece mucho el mundo del terapeuta desde ahí, porque se establecen relaciones muy profundas y va construyendo desde ese campo la conciencia misma. Bueno. Sí, pensaba en esto que decías. El otro día justamente me tocó dar una clase sobre la relación entre lo que en Brasil lo desarrolló Paulo Freire, esto de la educación popular, y justamente parte de esto, ¿no? De esa, si bien es dentro del campo de la pedagogía, parte de esto de la validez de todos los conocimientos, todos, absolutamente todos, los que se aprenden dentro de las instituciones educativas y los que se aprenden afuera, y cómo los que por ahí estamos formados en cierta disciplina, es fundamental que podamos dialogar con estas otras personas que están formadas en otras disciplinas, o que incluso hasta que no están formadas en ninguna, porque si no nos quedamos con una estrechez de miras muy estrecha, valga la redundancia, ¿no? Muy chiquito, un pedazo de mundo o de manera de concebir la realidad muy chiquitita, ¿no? Pillon Rivière también acá en Argentina, dentro del campo de la salud mental y la pedagogía también, él hablaba del enseñaje, ¿no? Esta mezcla entre el que enseña y enseñar y aprendizaje, en donde nunca están claros y definidos los roles. Y yo te escuchaba a vos que hablabas del terapeuta y decías, yo soy docente y también he aprendido muchísimo de mis estudiantes, no son míos, de los estudiantes que estudian conmigo, y muchísimo más que en muchos libros muchas veces, ¿no? Lo importante es esto de poder permitir que ese diálogo se dé y tomar ese conocimiento del otro como válido, ¿no? Bueno, es que también Freire fue un pionero que abrió caminos para procesos de integración importantes, ¿no? Ahorita rodeados de muchos latinoamericanistas, muchos amigos me dicen, David, ¿y por qué una vaina tan eurocéntrica como la psicología profunda? ¿Y por qué una vaina tan eurocéntrica como la mitología griega? No tiene muchas razones. Una de ellas es que el mundo de la psicología profunda ha encontrado patrones de análisis transcultural. Y entonces sí es muy importante las construcciones de Abya Yala, el devenir de nuestra historia, la importancia de nuestros propios mitos, pero desconozco un proceso de análisis transcultural tan complejo y tan suficiente como el que nos ha dotado la psicología profunda. Que encontrar esta suerte de patrones que hemos reconocido en los arquetipos, ya sea en sus personificaciones, en las imágenes arquetípicas, en los relatos arquetípicos. No, el arquetipo sí se habla de muchas cosas finalmente. Creo que es algo que trasciende la mirada eurocéntrica, también en función de que no se trata solamente de un pensamiento lógico, sino que también hay una sensibilidad reconocida allí que va creando historia. De vuelta a Freire, pues él nos deja claro que es el pensamiento mágico el que abre la puerta al pensamiento creativo. Y si logramos acompañar esa transición de las primeras infancias al desarrollo de la vida escolar y la creatividad está puesta ahí, vamos a tener un pensamiento crítico posterior que va a permitir reconocer unos elementos de lo que consideramos la realidad, asumir una mirada deconstructiva y decir, venga, puede ser mejor. ¿Cómo más puede ser? ¿Qué vamos a hacer ahora? En esta dimensión de lo sociopolítico que ha sido tan importante para Pablo. ¿Sí? Claro, claro. Sí, sí, esto de mínimamente poder cuestionarme por qué es de este modo, ¿no? Tal vez no pueda responderme si puede ser de otra manera, pero al menos cuestionarme y saber que no es la única manera de esta realidad tal como está siendo. Acá hay Dalia otra, nos pregunta, bueno, sí, sí. La de Oralia, bueno, era lo de el dios Hermes y la intuición. Continúa con, o hay algo de polaridad en su forma de operar una persona, se refiere de vuelta a la intuición, me parece.
Y la otra que hace Oralia también dice, ¿cuál sería la equivalente de mujer de este dios Hermes? ¿Será un varón Hermes? Es que aparece la figura hermafrodítica de Hermes. De hecho, es el padre de Hermafrodita, que es un hijo de Hermes y Afrodita. Aparecerá en los relatos de la alquimia presente en el proceso de la integración del masculino y lo femenino, y surgirá el ser hermafrodítico en presencia de Hermes. Entonces yo siento que aquí hay un pensamiento que trasciende la frontera de género, ¿no? ¿Será varón Hermes? Pues nos lo pintan como que sí. En las imágenes que les ponía yo ahorita, pues había una figura muy andrógina representando a Hermes, que es la esencia del personaje, ¿sí? Ahora hay otros mitos. Yo me he preguntado cuáles serán los Hermes de Abya Yala, por ejemplo. Y hay personajes en la mitología que se parecen. Uno encuentra, es que cuando uno quiere transpolar una figura heroica o divina a otro sistema mitológico, lo que puede hacer es que termina atropellando la experiencia mística y religiosa de los pueblos. Sin embargo, va a encontrar similitudes. Yo me he encontrado mitos sobre el colibrí, el que digo, este tipo es un pícaro, pues. O sea, el colibrí que se cola en el mundo de los dioses, entonces termina con un poder para trascender la muerte y puede volver a revivir. Dicen, este personaje. Y se encuentra uno la figura de Loki, que también es muy femenino. Loki termina pariendo unas bestias que serán las causantes del apocalipsis, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que es entender la complejidad viva del mito, que a veces intentamos asumirlo desde la literalidad de nuestra propia vida concreta. Y el mito es el soporte de esto. Nosotros podemos pensar por el mito. Los mitos están vivos ahí en el mundo y ellos nos hacen a nosotros. Pero los entendemos normalmente de forma posterior. Son pensamientos vivos, de tal suerte que cuando queremos hacer una transpolación, una concretización del mito, lo que hacemos es destrozarlo tremendamente. Es como, Natia, Natalia, es una mujer, tiene entonces 5 dedos en una mano. No dije nada. ¿Sí? Entonces, cuando yo trato de solamente nombrar lo concreto, descuartizo la figura. Y Natalia Velosi es una criatura mucho más profunda que solo en el acercamiento a ella, en una relación con ella, puedes ir reconociendo algunos aspectos de la imagen que ella te va a facilitar a ti, pero nunca vas a llegar a conocer a Natalia. ¿Sí? Lo mismo va a ser con el mito. Entonces es peligroso querer saberse los mitos, conocer la profundidad. Claude Lévi-Strauss va a decir en Introducción a las Mitológicas que la polisemia presente, no recuerdo, soy malísimo para las cosas literales, como que la polisemia presente en el mito solo se encuentra de la misma manera en la música. Porque tú escuchas una canción en un tono afectivo que te va a significar un montón de cosas, pero mañana te puede significar otras. Y lo mismo con la relación con el mito. Yo ayer escuchaba la relación de Fer de la profe Fernanda Oli con estas diosas del universo sumerio, Inanna, y decía, en particular la construcción que va haciendo Fer, qué bonito. Es una diosa que a mí me ha parecido muy interesante, muy importante, fundamentalmente porque fue una de las primeras criaturas que me acercaron al mundo yundiano, en la lógica de las diosas. Mi primer maestra yundiana era feminista y estaba fascinada por estas diosas del descenso al inconsciente. Entonces, claro, me acerca una imagen, pero me encuentro a Fer en una construcción que tiene muy bella, y eso, en vez de decir, es esta verdad o es aquella verdad, es cómo eso dialoga y establece que hay diferentes aspectos que van construyendo la imagen misma. Bien. Sí, es conservar esto del símbolo, ¿no? Que no se cierre en un solo significado. Te pregunto, Oralia,
De acuerdo con el hermafroditismo de Hermes, entonces, la psicoterapia opera en forma de irrupción violenta para arrancar estas paradojas propias del... Bueno, parece que hay una respuesta, que no sé si es una pregunta. Yo creo que eso puede pasar, pero no podemos generalizar que eso pase siempre. Ahora, hay una relación entre Hermes y Pan, y el pánico, que ya lo trabajaron en las jornadas, también es una de las formas de irnos acercando al proceso de reconocimiento de la mismidad por la vía de lo telúrico. ¿Qué pasa cuando el dios Pan habla? James Hillman tiene un trabajo muy bonito, muy histórico sobre esto. Va a reconocer la presencia del dios Pan a partir de la historia de la medicina, y entonces cómo le hemos ido nombrando a eso, y a partir de los mitos de ciertos pueblos. Entonces, ¿con qué experiencias relacionamos eso que ahora hemos relacionado tanto con el pánico? Y me gusta mucho el trabajo de Hillman porque creo que trata de ser muy respetuoso de esta realidad, que es para nosotros imposible saber qué significó para un pueblo específico, alejado de nuestra experiencia cotidiana, esos mitos. Pero entonces, el trabajo de la hermenéutica mítica implica yo vincularme con la imagen y decir qué significa ahora para mí. Y por eso es que los junguianos hacemos tanta arteterapia, porque finalmente el despliegue de la imagen me va a facilitar ir encontrándome con mi propia experiencia de los procesos. Bien, vamos con una última porque estamos ya pasaditos y después llega la ponencia de John. Dice que le surgen preguntas y que esto es apasionante, dice Dalia, por eso está. Dice, ¿qué surge de, supongo que del encuentro de un terapeuta, sí, del encuentro de un terapeuta Hermes frente a un paciente Hermes? Bueno, yo tengo Algo la digno necesidad. de ver. Sí, lo que pasa es que con algunos trabajos del mundo junguiano, entonces que terminamos identificándonos con una figura arquetípica y personificamos, y podemos terminar diciendo que nosotros encarnamos. Entonces ahí yo soy entonces un hombre muy Ares y la conflictividad para mí es elemento fundamental. Yo soy un hombre muy apolíneo y yo estoy centrado en la imagen de Apolo. Pero todos estos son elementos psíquicos a los que nosotros pertenecemos. No es que la imagen de Hermes me pertenezca porque soy terapeuta, es que tengo interés particular en reconocer lo que este factor psíquico que en la antigüedad se llamó Hermes, y que en el devenir de la filosofía hemos hablado mucho de la hermenéutica misma, y hemos hablado también se me escapa, de la construcción dialéctica del mundo, ¿no? Y que también hablar de dialéctica es hablar de 5 o 6 movimientos importantes de la historia, que ahora mismo la psicología profunda tiene un revolcón con la dialéctica hegeliana, porque hay unos representantes de la psicología profunda que les han carretado el asunto de la dialéctica hegeliana, y entonces aquí se vienen construyendo unas cosas bien interesantes también, unos cuestionamientos a la forma de hacer las cosas. Pero no se trata de que yo represento a Hermes y soy Hermes. Eso Jung lo considera una inflación egoica. Es decir, yo reconozco una imagen, ahora yo me creo esta imagen. No, si yo reconozco una imagen, yo encuentro un aspecto de la naturaleza humana que hace parte de mi propia naturaleza. Así como el que estudia oftalmología sabe mucho de ojos. Entonces, pero es que él no es un ojo, y él no es la biología del ojo. Él va aprendiendo a reconocer unos elementos presentes en nuestra propia naturaleza. Ahora, a los psicólogos nos interesa nuestra naturaleza psíquica. Entonces vamos reconociendo esos elementos. ¿Sí? Hay mujeres que tienen ese aspecto erótico muy potente, entonces hay quien dice, es una mujer Afrodita. Pues todas las mujeres tienen la posibilidad de relacionarse con Afrodita y con ese aspecto psíquico que Afrodita ha ido a representar. Y creo que el trabajo de esas diosas de cada mujer y de todos estos relatos permite ir haciendo que una mujer se reconozca en su despliegue fundamental de las imágenes a las que pertenece. Pero no es que sea solamente una cosa. Esa conciencia arquetipal, al menos como ha sido creada,
no funge en la dirección de un monoteísmo de la conciencia, sino que precisamente los psicólogos arquetipales han querido impulsar un politeísmo en función del desarrollo potencial de la psique. O sea, ¿cómo me encuentro ahí? Tan importante encontrar el demonio dentro del cristianismo. De lo contrario, lo vas a ver en otros todo el tiempo y no encontrarás en ti. ¿Cómo encontrarnos? Y eso a mí me ha revolcado muchísimo la vida. Y es ese patriarca interior, por ejemplo. Entonces hay debates sobre el patriarcado, los micromachismos metidos en lo cotidiano, en nuestras vidas, pero ahí ejercemos unas formas de poder heredadas históricamente, y los hombres que hemos asumido, que nos han amamantado con machismo toda la vida, después nos encontramos en lo cotidiano con que seguimos siendo muy machistas, pero no se trata de la pelea contra el machismo allá afuera, sino en el encuentro, en nuestro cotidiano, con esa forma del machito arrecho. Y bueno, nada, que muchas gracias, me le voy a robar espacio a John, tienen que descansar. Nati. Sí, 2 minutos, aunque sea entre ponencia y ponencia. La verdad, David, es que estuvo muy, muy lindo, muy agradable charlar con vos, escucharte, fue muy interesante. Ahora también sigue John con Hermes bendito, se lleva 2 ponencias hoy. Fue un placer escucharte, David, realmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita. Hola, por ahí que prendió la cámara, tiene eso, apagó. Y a otros amigos, amigas que andan por aquí, a Laura, a los compañeros de otro grupo de estudio, qué rico que están por aquí. Nada, un abrazo, seguimos en contacto. Nos vemos en la jornada de sueños, o ahorita se metemos la cucharada a John por ahí, que siempre me gusta pelear con él. Bien, detengo.